Verónica Legarda, viceministra de Educación, quien nos acompaña en esta mañana. Muchísimas gracias por conectarse a través de la vía telemática para que podamos hablar acerca de los protocolos de atención que está implementando el Ministerio de Educación frente a la situación compleja que vive el país y a los ingresos también que han sido calificados como no autorizados, de personas no autorizadas también a las clases virtuales. Verónica, bienvenida. Muchísimas gracias, viceministra, por acompañarnos. Sofía, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, sobre todo a las y los estudiantes del país. Por favor, primero expliquemos cómo ustedes califican estos ingresos no autorizados. Han reportado el día de ayer que desde el 9 de enero se trata de 36 ingresos no autorizados. ¿De qué precisamente estamos hablando en contraste con las imágenes que se han viralizado, que las ha viralizado la Unión Nacional de Educadores? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, creo que es importante aquí hacer una aclaración. No se tratan de ciberataques. Un ciberataque es realmente un comprometimiento a los sistemas informáticos de una institución, en este caso el Ministerio de Educación. Los sistemas funcionan perfectamente y no hay ningún hackeo, como lo habla de manera técnica. Estamos hablando justamente de ingresos no autorizados de personas a las aulas virtuales. Efectivamente fueron 36 casos a nivel nacional. Ustedes deben comprender que nosotros tenemos 15.506 instituciones educativas a nivel nacional, de las cuales efectivamente hubieron estas intromisiones, se puede decir. El caso, ¿no es cierto? Hablamos de aproximadamente el 0.23% de la totalidad. ¿Esto qué significa? Que cuando se hace la clase virtual, hay alguien que utiliza de una manera no adecuada el link de enlace para poder acceder y evidentemente hay estas situaciones, ¿no es cierto? Como he dicho, nosotros de manera permanente hacemos el monitoreo de estas circunstancias y por eso sabemos que efectivamente son 36 casos a nivel nacional. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es importante que se conozca, que la ciudadanía sepa que el Ministerio de Educación no es que por estas circunstancias empieza a actuar. Nosotros hemos tenido de manera permanente desde hace muchísimo tiempo atrás protocolos que permiten salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa, instituciones educativas, docentes, estudiantes, para poder garantizar espacios educativos seguros, ya sea en cualquiera de las modalidades, tanto a nivel presencial y en este caso como a nivel de modalidad no presencial. Y efectivamente nosotros compartimos de manera recurrente cuáles son estos lineamientos pedagógicos, de estos procesos de adecuación para que la virtualidad efectivamente se asegura. ¿Qué hemos hecho en este caso en particular? Hemos hecho, obviamente, un monitoreo de cuáles son las claves personales de los estudiantes, que se utilicen los correos institucionales que tanto los docentes como los estudiantes tienen para garantizar un acceso correcto y con control adecuado de las instituciones educativas. Y claro, también lo que estamos haciendo es capacitando a los docentes y a los propios estudiantes en temas de tecnologías de la información para también evitar que el analfabetismo digital sea obviamente una de las motivaciones que los grupos terroristas, en este caso, o supuestos grupos terroristas, puedan hacer uso para justamente poder tener estos accesos no Ahora, autorizados. viceministra, para clarificarlo un poquito más, ¿para cada clase se genera un link diferente o tienen un link permanente? ¿Quién recibe este link y cómo se distribuye? La plataforma que usa el Ministerio de Educación es una plataforma Microsoft, eso es muy importante que se sepa. Estas plataformas tienen unos resguardos de seguridad absolutamente comprobados a nivel internacional y estas plataformas están a disposición de los docentes y son ellos quienes evidentemente crean a través de las mismas las aulas virtuales para las y los estudiantes. Ellos generan el entorno virtual, el espacio y son ellos quienes manejan las claves. Evidentemente, porque a veces, ¿no es cierto?,
comunidades educativas, los padres de familia en sus hogares, a veces puede ser que no tengan una computadora, por ejemplo, se conectan a través de cualquier dispositivo. Entonces, evidentemente, al ser una clave de uso personal, la responsabilidad también recae a nivel personal. Nosotros, como le he mencionado, tenemos absoluta claridad de que evidentemente hay que salvaguardar la seguridad de las y los estudiantes y sobre todo también de las y los docentes para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y estamos haciendo el seguimiento permanente, no solamente a través del tema de tecnologías de la información, sino también a través del acompañamiento psicoemocional, socioemocional, en el caso de que hubieran habido estas circunstancias en estas instituciones educativas, para también acompañar en los procesos de denuncia en el caso de alguna amenaza en particular. Esto es Pero importante. además de, sí. Se están denunciando estas intromisiones a estas aulas y además se puede verificar que se trató de armas reales o de que estas personas que han ingresado encapuchados son realmente miembros de estos grupos delincuenciales. Nosotros hemos hecho el acompañamiento para que las personas que han sido víctimas de esto puedan hacer las denuncias. Evidentemente, una denuncia es de carácter personal y también dependerá si la persona quiere o no denunciar. Pero evidentemente el acompañamiento es permanente. Ya, si esto es o no un ataque de grupos terroristas, como lo ha denominado el gobierno nacional, ya no es un tema que el Ministerio de Educación tiene que designar. Esto se hace a través de una investigación. Nosotros no podemos ahora mismo saber si se tratan o no de grupos terroristas. Esto es algo que la justicia debe determinar. Por eso Ujú. nosotros hemos instado a que las personas que han sido víctimas puedan hacer estas denuncias y ofrecemos absolutamente todo el acompañamiento también jurídico desde los niveles distritales para que en el caso de que así lo deseen, las personas puedan denunciar. Ahora, Pero hay creo algo que que hay que sí es estar muy, claros, sí. viceministra, y es que estamos en una situación compleja en la que todo, absolutamente todo, se maximiza y nos da miedo. Y nosotros hemos venido como sociedad enfrentando este incremento de la delictividad en el país desde que te llama alguien, cualquier persona, a tu número celular, que de dónde lo obtienen uno no sabe, y te llaman y te dicen, yo soy del grupo de los choneros, tienes que pagarme tanto. La persona que recibe la llamada tiene dos opciones, colgar inmediatamente o quedarse escuchando la llamada. Y entiendo que el protocolo es cerrar inmediatamente esta sala de clases y no quedarse a escuchar la amenaza. Por supuesto, justamente, y creo que aquí es muy importante porque hace un momento escuchábamos la entrevista del señor Quispe de la UNE, ¿no es cierto? Nosotros tenemos protocolos absolutamente bien definidos en el Ministerio de Educación, no por el momento que está ocurriendo en la actualidad. Nosotros hemos venido trabajando en entornos seguros y protectores para las diversas modalidades que el Ministerio de Educación tiene, no de hace un año atrás, no de hace 15 días, no de la semana pasada. Esto es un protocolo que se viene trabajando inclusive con cooperación internacional para garantizar los espacios seguros y protectores. Como usted muy bien menciona, este protocolo las precauciones para que los docentes sepan qué hacer en estas circunstancias. Evidentemente, una de las principales recomendaciones es en el caso de un ataque de estas características, se cierra la sesión, inmediatamente se reporta, se activan los y las DECES para poder hacer el acompañamiento tanto a docentes como a estudiantes y garantizar, obviamente, la continuidad educativa en la modalidad no presencial ahora mismo para evitar riesgos justamente en el acceso a la educación. Pero claro, evidentemente, esto también está absolutamente visualizado y por eso el Ministerio de Educación ha generado estos protocolos y mecanismos Y sí se aplicaron en los para, momentos primero, en que hubo estas otra vez, garantizar incursiones. la seguridad, Sí se por aplicaron. supuesto, Hubo contención por emocional, supuesto, psicológica. se han aplicado, por supuesto, eso es lo que le menciono. Una vez que el docente reporta esta situación, el aula virtual, tal como dice el protocolo, y lo reporta, inmediatamente se activan los DSs, que son los acompañamientos socioemocionales y psicosociales de las instituciones educativas, hace la contención a las y los estudiantes y también acompaña al docente para garantizarle estabilidad emocional. Lo primero que se hace, evidentemente, son primeros auxilios psicológicos para, evidentemente, garantizar
que esto no pueda afectar a la salud mental ya de por sí afectada en la comunidad educativa. Usted mencionaba la entrevista que se tuvo con un representante de la Unión Nacional de Educadores y él cuestionaba un poco la decisión del ministerio de llevar a los estudiantes a la no presencialidad o virtualidad. Si nos puede clarificar un poco también si es que hay diferencia entre entre estos dos términos que se están utilizando. Y también a mí me llamó la atención algo porque desde quienes manejan los temas educativos siempre se aboga por la presencialidad en las clases, pero cuando ustedes han puesto el tweet en las redes sociales de que habrá no presencialidad hasta el día 17 de enero, hay padres de familia que enseguida empiezan, por favor, no retornen a la presencialidad, no retornen a la presencialidad. Y es como muy complejo el tema porque siempre sí uno tiene la certeza de que lo mejor es que los niños y niñas estén en las aulas. Por supuesto, y usted ha topado un punto neurálgico. Es importante que se pueda reconocer que el derecho a la educación es un derecho que no puede suspenderse porque habilita el acceso a otros derechos. Por eso nosotros hemos dicho que las escuelas tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Sin embargo, hay contextos que evidentemente nos superan y que definitivamente pueden poner en riesgo a las comunidades educativas. Y por eso el Ministerio de Educación, en coordinación con las carteras de Estado que están a cargo del tema de seguridad en el país, ha tomado esta decisión para poder garantizar una modalidad no presencial hasta el 17 de enero. Ya en esta fecha se podrá evaluar cómo poder hacer, qué decisiones tomar y en el contexto actual, cómo poder seguir articulando con las otras carteras de Estado. Pero creo que es importante que la ciudadanía sepa qué significa no presencialidad. La no presencialidad tiene diversidades de mecanismos para garantizar la continuidad educativa. Una de ellas es la virtualidad, por supuesto, pero en el caso, y aquí es importante que se sepa, sabemos perfectamente que la conectividad en el Ecuador no es al 100% y hay áreas rurales, sabemos perfectamente que el 35% de las instituciones educativas en el área rural no tienen conectividad. Y lo que allí se hace es, evidentemente, activar las otras modalidades no presenciales, acompañamientos escolares de profesores en las casas de los estudiantes, la entrega de fichas pedagógicas virtuales para la continuidad de los aprendizajes y diversas otras modalidades con otros tipos de recursos educativos para garantizar esta continuidad educativa. En el caso efectivo de cómo se da el proceso de no presencialidad en el Ecuador, creo que es importante también que se sepa que no es que el Ministerio de Educación ha venido actuando de una manera, digamos, pues, sin ningún tipo de reflexión o improvisada. Nosotros apenas supimos lo que estaba ocurriendo el lunes en la noche, el 8 de enero, después de conocer efectivamente cuál era la situación a nivel territorial. Nosotros ese mismo momento tomamos la decisión de poder enviar a la no presencialidad a 483 instituciones educativas. ¿Cómo obtuvimos este dato? Nosotros de manera recurrente trabajamos con los territorios, con las direcciones distritales del Ministerio de Educación y con las coordinaciones zonales para saber efectivamente qué es lo que el contexto territorial nos indicaba. Por eso, nosotros el día martes amanecimos con 483 instituciones educativas en no presencialidad y decidimos efectivamente seguir monitoreando la situación. Por eso, al mediodía del día martes 9 de enero, nosotros supimos que era necesario que las instituciones educativas a 2 kilómetros de los centros privados de libertad y de los centros de adolescentes infractores también vayan a presencialidad. A pesar de que nosotros sabíamos que en los alrededores de estos establecimientos no existían riesgo, al menos en la mayoría de las ciudades del país, sabíamos que estas eran unas zonas que tenían interés el Ministerio del Interior de poder tomar control. Y para salvaguardar los intereses de la comunidad educativa y sobre todo la seguridad de las docentes y los estudiantes, tomamos esta decisión. Por eso, 1.600 instituciones educativas hasta el mediodía del día martes se tomó la decisión de la no presencialidad. Evidentemente, con la declaratoria del decreto 111,
que determina lo que en la actualidad estamos viviendo, definimos que efectivamente el contexto no era lo suficientemente adecuado para tener una modalidad presencial. Por eso el Sistema Educativo Nacional, después de la emisión del decreto 111, se determinó que era necesario que tenga modalidad no presencial en todos los sostenimientos, fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. El representante de la UNE también mencionaba otro punto, decía que no han podido reunirse con el Ministerio de Educación y que quieren hacer estos planteamientos porque consideran que todo el sistema y toda la comunidad educativa está sufriendo amenazas y pues otro tipo de riesgos desde hace tiempo atrás. Entiendo que ustedes también están manejando este plan Escuelas Seguras que viene desde el gobierno anterior. No sé si se ha modificado o si se continúa con la misma estrategia. Bueno, creo que es importante también que la ciudadanía conozca que el Ministerio de Educación no es que primero actúa porque algún actor externo nos dice qué o cómo debemos actuar. El Ministerio de Educación es el ente rector de la política educativa a nivel nacional y tenemos la competencia como parte del Estado, de garantizar la educación. En esa línea, evidentemente, hay varios actores interesados en poder fortalecer y que inclusive son mucho más positivos que la UNE para poder trabajar temas de la política pública. Nosotros nos hemos reunido, así como con la UNE, con la diversidad de los gremios a nivel nacional que han solicitado alguna respuesta del Ministerio de Educación. Nosotros con la UNE, de hecho, nos reunimos hace aproximadamente un mes atrás con la UNE y, como he dicho, con los demás gremios de la educación para poder retroalimentar el plan institucional que en la actualidad nosotros tenemos, para poder fortalecer la política pública nacional. Nosotros ya nos reunimos con la UNE y nosotros con la UNE, con la UNE y los demás gremios tenemos algunos criterios en común, por ejemplo, con el proceso de revalorización docente y también con el proceso de poder seguir trabajando en una comunidad educativa segura. En esa línea, justamente, nosotros hemos visualizado que no hay que hablar solamente de escuelas seguras, sino de comunidades educativas seguras, porque es muy importante que las comunidades educativas, padres y madres de familia, autoridades locales, líderes barriales, estudiantes, docentes y los demás sectores interesados en torno a una unidad educativa o una institución educativa, puedan vincularse en una lógica de apropiación comunitaria del proceso educativo que una escuela puede gestar en los territorios. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros sí estamos migrando hacia un programa de escuelas educativas, de comunidades educativas seguras que permitan fortalecer esta apropiación comunitaria. En esa lógica, evidentemente, hemos venido articulando con otras carteras de Estado, como el Ministerio del Interior, por supuesto, pero también con otras carteras de Estado como salud, como el MIES, como el deporte, como cultura, para poder dar respuestas articuladas en los territorios que permiten generar redes de protección social para las familias, para los estudiantes y poder garantizar respuestas integradas que permitan aportar desde el Estado con la política pública, con los presupuestos unificados, con gestiones, inclusive con vinculación de gobiernos autónomos descentralizados para poder hacerle frente a este problema estructural que es la violencia, en donde todos y todas tenemos responsabilidades directas. Así que desde esa perspectiva, hacia esa mirada, estamos migrando con los programas de comunidades educativas seguras. Nuevamente le planteo esto, ¿en qué medida, pues, o de qué dependerá la decisión de retornar a la presencialidad a partir del 17 de enero? Como le he mencionado, nosotros hacemos una valoración minuto a minuto de lo que sucede a nivel territorial en la situación en la que estamos viviendo en la actualidad. Nosotros con esta retroalimentación desde los territorios tomamos una decisión siempre articulada con las carteras de Estado responsables de la seguridad para poder definir efectivamente qué es lo que va a ocurrir a partir del día miércoles. Y en esa línea, cuando nosotros tengamos las decisiones identificadas, inmediatamente comunicaremos qué es lo que va a ocurrir. Pero nuevamente, los temas de seguridad son temas que le corresponden definir, cerciorar, además garantizar
al Estado desde otras carteras de Estado. Nosotros como Ministerio de Educación no mal podríamos decir tal o cual territorio es seguro porque no es nuestra competencia. Lo que sí, sobre la base de lo que nos dice el texto, tomaremos las decisiones más acertadas y más adecuadas para salvaguardar los intereses de las comunidades educativas. Nada más una recomendación para los padres, para los estudiantes, para saber cómo abordar estas situaciones y esta compleja realidad en la que estamos viviendo en este momento como país. Evidentemente, esta es una situación que puede poner mucho estrés a las familias, a los hogares a nivel nacional. La primera recomendación, evidentemente, es poder hablar con las y los, con sus hijos e hijas, poder reconocer cuáles son las emociones que están surgiendo en este momento para poder contener en los propios hogares. Siempre es importante también que dentro de los hogares se sepa la importancia de consumir información oficial, de hacerle frente también a lo que mucho sucede en estos contextos, las noticias falsas, las cadenas que se pasan en WhatsApp, que además lo único que hacen esto es espectacularizar las situaciones de violencia y también hacer apologías de muchas situaciones que muchas de ellas a veces también son falsas. Entonces, es importante también que la ciudadanía sepa que siempre hay que consumir fuentes de datos oficiales, certificadas, garantizadas, para evitar que la situación se nos salga de las manos. Y por otro lado, desde la contención emocional, padres y madres de familia, poder reconocer cuáles son los sentimientos que en los hogares están gestando para poderlos contener. Y en el caso de que haya alguna situación que se salga de las manos de los hogares, poder hacer también mano de los servicios sociales que tiene el Estado para garantizar la salud mental, sobre todo de las niñas y niños que son los principales afectados en estas situaciones.